Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Bueno, vamos a continuar leyendo un capítulo más del segundo libro de los Reyes del Antiguo Testamento de la Sagrada Escritura. Vamos a ver cómo sigue la información histórica de los judíos ya después de que Eliseo se había muerto y los reyes pues seguían en las mismas danzas de ser idólatras. Nos habíamos quedado en el capítulo 20. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 20. Por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: el Señor dice, de tus últimas instrucciones da tus últimas instrucciones a tu familia, porque vas a morir, no te curarás. Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró hacia el Señor. Yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. Y ocurrió que antes de que Isaías saliera al patio central del palacio, el Señor se dirigió a Isaías y le dijo: vuelve y dile a Ezequías, jefe de mi pueblo, el Señor Dios de tu antepasado David dice: yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas y voy a sanarte, y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. A ti y a Jerusalén los libraré del rey de Asiria. Yo protegeré esta ciudad por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Isaías mandó hacer una pasta de higos y le hicieron y se la aplicaron al rey en la parte enferma, y el rey se curó. Entonces Ezequías preguntó a Isaías: ¿por medio de qué señal voy a darme cuenta de que el Señor me va a sanar y de que dentro de 3 días podré ir al templo del Señor? Isaías respondió: esta es la señal que el Señor te dará en prueba de que cumplirá su promesa. ¿Quieres que la sombra avance 10 gradas o que la retroceda? Ezequías le contestó: que la sombra avance es cosa fácil, lo difícil es que retroceda. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor, y el Señor hizo que la sombra retrocediera las 10 gradas que había avanzado en el reloj de sol de Acaz. Por aquel tiempo el rey Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, oyó decir que Ezequías había estado enfermo y que por medio de unos mensajeros le envió cartas y un regalo. Ezequías los atendió y los mostró su tesoro, la plata y el oro, los perfumes, el aceite fino y su depósito de armas y todo lo que se encontraba en sus depósitos. No hubo nada en su palacio ni todo su reino que no les mostrara. Entonces fue el profeta Isaías a ver a Ezequías y le preguntó: ¿de dónde vinieron esos hombres? ¿Y qué te dijeron? Ezequías respondió: vinieron de un país lejano, vinieron de Babilonia. Isaías le preguntó: ¿y qué vieron en tu palacio? Ezequías contestó: vieron todo lo que hay en él. No hubo nada en mi depósito que yo no les mostrara. Isaías dijo entonces a Ezequías: escucha este mensaje del Señor. Van a venir días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará aquí nada. Aún algunos de tus propios descendientes se los van a llevar a Babilonia, los van a castrar y los pondrán como criados en el palacio del rey. Ezequías, pensando que al menos durante su vida habría paz y seguridad, respondió Isaías: el mensaje que me has traído de parte del Señor es favorable. El resto de la historia de Ezequías y de sus enseñanzas y de cómo construyó el estanque y el canal para llevar el agua a las ciudades está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió Ezequías, reinó en su lugar su hijo Manases. Bueno, voy a hacer una pausa, disculpen, ¿no? Es una pausa porque si no después se me olvidan las ideas. A cierta edad ya a uno se le olvida todo. Aquí vemos lo importante que es tener oración, tener humildad, tener sencillez y comunicarte con nuestro Padre Dios. Y vean cómo lo bendijo nuestro Padre Dios a este señor Ezequías, rey, que se había portado bien. Todavía le dio chance a otros 15 años más. Órale. Imagínense, ¿no? Yo estoy muy enfermo y todo, y de repente le pido a Dios y el Señor dice: órale, chido Juan contigo, me caes bien, carnalito. Bueno, esa es la forma vulgar que hablan los del barrio, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues Dios, haciendo nosotros oración y comunicándonos con Él, pues nos puede ayudar de librar nuestras enfermedades.
y de poder vivir un poco más. Pero ¿para qué vamos a vivir más si no estamos al servicio del Señor? Eso es algo importante. O sea, ¿de qué te sirve seguir viviendo si no estás al servicio del Señor? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres seguir viviendo? ¿Para disfrutar la vida? ¿Tus cinco sentidos? ¿Para darle placer a tus cinco sentidos? ¿Para darle placer a tu sexualidad? ¿Para darle placer a todo lo mundano, terrenal y corporal? Pues estás mal. Digo, si le pedimos a Dios que nos siga dando vida es pues, para estar a su servicio, ¿no? Para estar en condiciones con Él. Pero pues eso es muy raro, ¿no? Eso estoy hablando de otro planeta. Aquí la mayoría de la gente lo que quiere es dinero, son lujos. Y más si tienen traumas. Uy, no, si tienen traumas peor tantito, ¿no? Sí, quieren puro dinero, puro lujo, puro pasear, sí, pura comida elegante, ¿no? Entonces, pues es muy raro que la gente quiera tener más años de vida para servirle a Dios. Mm. Ah, pues sí estamos mal. Pero bueno, vemos aquí que Ezequías, pues sí le pregunta, ¿no? Y Isaías es la comunicación con nuestro Padre Dios. Acuérdense que los profetas, su boca es la que usa nuestro Padre Dios para anunciar el mensaje de salvación. Y le dice, oye, pues, ¿qué le enseñaste a estos señores? ¿Dónde venían? De Babilonia. No, pues estos cuando regresaron, miren, le voy a dar lectura otra vez en el versículo número 12 de este capítulo 20. Fíjense cómo dice, por aquel tiempo el rey Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, oyó decir que Ezequías había estado enfermo y por medio de unos mensajeros envió cartas y un regalo. Ezequías los atendió y les mostró su tesoro. Ay, no. ¿Qué hacemos? Ay, no, sales a una fiesta, te pones tu esclava de oro, tu anillo de oro, tu cadenita de tu bautismo, ¿no? Sí. Tu reloj, ¿no? Ese que tiene internet, ¿no? Sí. Y tu celular, ¿no? De 25,000 pesos, ¿no? Y ahí andas en tu carrazo, ¿no? Pues, ¿qué es lo que provocas? Pues que te asalten. ¿Y qué es lo que provocó aquí Ezequías al enseñarle a todos los mensajeros del rey de Babilonia? Oye, pues nos conviene asaltar. El pueblo de Ezequiel tiene bastantitas cosas que la verdad sí me llaman la atención, ¿no? Y ya los babilonios pues ya tenían un antecedente de algo bueno que iban a poder invadir el pueblo y a poder hacer de todo. Por eso Isaías le dijo, ¿sí? En el versículo 16 dice, Isaías dijo entonces a Ezequías, escucha este mensaje del Señor, van a venir días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy será llevado a Babilonia, no te quedará nada aquí. Pero eso ya lo vimos que ya pasó, ¿verdad? Ya no lo contó alguno de los profetas, ¿verdad? Isaías y Jeremías, de cómo los babilonios, el rey Nabucodonosor, pues llega y les poncha su pañal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite eso? Pues porque se han vuelto otra vez idólatras los israelitas. No, sí, yo diría en la actualidad no tienen perdón de Dios. Pero sí, Dios los perdona. O sea, no, pues esa es mi forma de decir las cosas, ¿no? Pero Dios los perdona. Ya después nos dice que pues el resto de la historia está contada en en el escrito de las crónicas de los reyes de Judá. Ay, yo ni leería eso, ¿eh? Pero bueno, ahí ustedes lo quieren leer, pues léanlo. Es punto y aparte, es pecata minuta eso, no es de mucho interés. Vamos a leer el capítulo número 21. Fíjense que dice, Manases, ¿sí? Era el hijo de Ezequías, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que los hijos van a ser igual que los padres. Ojalá. Algunos son peores. Sí, no. El papá borracho, el hijo, súper borracho. El papá drogadicto, el hijo, súper drogadicto. El papá ratero, pues el hijo, súper ratero. El papá baquetón, el hijo, súper baquetón. No, pues, y uno piensa, ay, no, pues si el papá es sabio, el hijo es sabio. Nah, nah. En lo malo, casi siempre. Pero en lo bueno, muy raro. Bueno, vamos a leerlo. ¿Y qué dice? Manases tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Oh, 12 años, ¿no? Un chamaco salido de la primaria. Un escuincle puberto ahí. Y empezó a reinar. Ay, ese tipo de reyesitos. Ah, no, si todos en la casa tenemos un reyesito, ¿eh? Sí, los hijos son nuestros reyesitos, ¿no? Y cómo los tratamos, los apapachamos y, hijo, los maleducamos, ¿eh? Los echamos a perder porque les damos todo. Sí, les damos todo y los echamos a perder, ¿no?
Y después pasa el tiempo y estamos reclamando. Dice, ay, ¿por qué mi hijo salió malo? Ay, ¿por qué mi hijo no me atiende? Ay, ¿por qué mi hijo no ve por mí? Ay, ¿por qué mi hijo no me da un vaso con agua? Pues no, pues ¿por qué te va a dar un vaso con agua? Pues tú quién eres, pues soy su papá. Su papá. Valiente padre fuiste. Ajá. Así son, ¿eh? No, no les estoy contando otra historia, es la de aquí, ¿no? La verdadera, ¿no? Sí. Entonces, pues, bueno. Vamos a continuar leyendo para que podamos entender lo que prosigue de esto. Y reinó en Jerusalén 55 años, 55 y 12. ¿Sí? ¿Cuánto es? A ver, los que estudiaron, 55 y 12. 6, 7, ¿no? Bueno. Su madre se llamaba Epsiba, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. ¡Ay, qué raro! Qué raro que fueron hechos malos. Dice, pues practicó las mismas infamias de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que Ezequías, su padre, había destruido. ¿Cómo? No. Ay, 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 este cuate de veras, manas. Ay. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Además, adoró y rindió culto a todos los astros del cielo. Ay, estrellita, estrellita, dime qué va a pasar mañana. ¿Sí? Luna, alúmbrame en la noche y alúmbrame de día, ya que el sol me quema. ¿Y qué pasaría? Ay, no, sí, de veras. Aquí en México también los indígenas hacían eso, ¿eh? Así que no, no te sientas tú muy libre de pecado, ¿eh? Es decir, yo no soy indígena, yo ya tengo sangre española. Yo soy español, yo soy hijo de José Ramón, ¿eh? Sí, mucho gusto, sí, sí, ajá, sí. Fíjense nada más, ¿eh? Y construyó altares en el templo del Señor, acerca del cual el Señor había dicho que sería la residencia de su nombre en Jerusalén. Levantó otros altares en los dos atrios del templo del Señor y los dedicó a todos los astros del cielo. ¡Qué bárbaro! Además hizo quemar a sus hijos. Quemar a sus hijos. No, qué bárbaro. En sacrificio. Practicó la invocación de espíritus y la adivinación. No. Antes no levantó un templo de la Santa Muerte. Y estableció el espiritismo y la hechicería. Híjole. No, sí, de plano sí. Se rayó, ¿eh? Se rayó. Tan malos fueron sus hechos a los ojos del Señor que acabó por provocar su indignación. También colocó una imagen de acera en el templo del Señor, acerca de la cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón. Este templo en Jerusalén, que he escogido entre todas las tribus de Israel, será para siempre la residencia de mi nombre. No volveré a arrojar a los israelitas de la tierra que di a sus antepasados, con tal de que cumplan y practiquen todo lo que les he ordenado, y todas las enseñanzas que les dio mi siervo Moisés. Pero ellos no hicieron caso, por el contrario, Manases los llevó a actuar. Oigan, nunca le vayan a poner a uno de sus hijos Manases, por favor. Ay, sí, no, no. Pónganle Giovanni, pónganle Brian, no sé, Emerson, Lycan, Palmer, no sé, sí, pero Manases jamás, ¿eh? Digo, es un consejo que les doy. Yo sé que no van con la oferta de la banca, pero pues es una opinión que yo doy, que mi opinión vale para puras vergüenzas, ¿verdad? Ustedes saben lo que hacen, pero pues para esto, pues pídanle al Espíritu Santo que les diga qué nombre le van a poner a su hijo, a su nieto, sí, a su ahijado, no sé, pero Manases, ¿no? Ay, hijo de su Manases Mother, ¿verdad? Qué bárbaro, ¿verdad? Bueno, dice, pero ellos no hicieron caso. Por el contrario, Manase los llevó a actuar con más perversidad que las naciones que el Señor había aniquilado entre los israelitas. Por lo tanto, el Señor habló por medio de sus siervos, los profetas, y dijo, por haber cometido Manases tantas infamias, pues es su maldad mayor que la de los amorreos, Sodoma y Gomorra, ¿eh? Bueno, estos son otros, son amorreos, que hubo ante él, ya que ha hecho que Judá peque con sus ídolos. Yo, el Señor, el Dios de Israel, declaro, voy a acarrear tal desastre sobre Jerusalén y Judá, que hasta le va a doler los oídos a quien lo oiga. Pues sí, a mí sí me está doliendo esto, ¿no? Por eso les digo,
No le vayan a poner Manás a ningún, ni a los perros, ¿eh? Manás es... No, 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 ni un perro se merece ese castigo, la verdad. Póngale, no, a una perrita póngale Isabel, reina de Isabel, no sé. A un perrito póngale Juan Gabriel, o no sé. Póngale Luis Miguel, a un perrito, a una perrita Talía, póngale. Pero Manases, ni a los perros, no, ni a los gatos. No, por favor. Bueno, vuelvo a decir, yo sé que no van con la oferta de la banca, pero bueno. Mediré a Jerusalén con la misma medida que a Samaria. Y a la descendencia de acá la voy a dejar limpia, como cuando limpia un plato y se pone boca abajo. En cuanto al resto de mi pueblo, lo abandonaré y lo entregaré en manos de los enemigos, para que sean saqueados y despojados por ellos, porque sus hechos han sido malos a mis ojos, y me han estado irritando desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta el presente. Además de los pecados que Manases hizo cometer a Judá y sus malas acciones a los ojos del Señor, fue tanta la sangre inocente que derramó en Jerusalén que la llenó de extremo a extremo. Imagínense matar a los niños. Mira, no manches. Bueno, en la actualidad mucha gente mata a sus hijos, ¿sí? Los aborta, ¿sí? Es otro tema, ¿eh? Pues ya después averiguamos eso. El resto de la historia de Manases y de todos los pecados que cometió está escrito en el libro de las crónicas. Yo hubiera quemado esos libros. ¿Para qué queremos saber esas estupideces? Bueno, pero si existen esos libros, pues si los quieren leer, léanlos. Pues, ¿y qué? ¿Ah? Cuando murió lo enterraron en el jardín del palacio, en el jardín de Usa. Después reinó en su lugar su hijo Amón. Ahora un Amón. ¿Qué Amón? Qué bárbaro, man. Imagínense. Después de Manas Amón. Manas es Mamón. No, Amón, digo. Amón, su nieto de Ezequiel, ¿no? Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar. Ya estaba un poquito grandecito, ¿no? 22 años, pues ya está. Ya le crecieron las patas, ¿no? Ya es talla 7, talla 8, según, ¿no? Ya no es un escuincle, ¿verdad? Bueno, su madre se llamaba Mesulemet y era hija de Ahazú de Jotba. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del hijo, puros malos, puros malos, puros malos. Sí, como lo de su padre Manases. Pues siguió sus mismos malos pasos. O sea, ¿no entienden? ¿No entienden? ¿No entienden? Y así somos en la actualidad. Y todavía reclamamos, no, es que Dios me está castigando. ¿Quién te va a estar castigando? Todo lo que hagas se te revierte. Tienes que cosechar lo que sembraste. En la misma familia, ¿eh? Ves a tus hijos, que son unos baquetones, y, ay, Dios me castigó. Pues así los educaste, amigo, hermano, compañero, como quieran que yo les diga a ustedes, ¿no? Siguió sus mismos padres y rindió culto, adoró a los mismos ídolos que su padre había adorado. Así abandonó al Señor, el Dios de sus antepasados, y no actuó conforme a su voluntad. Los oficiales de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Qué bueno. Digo, no, pues así le pasó, ¿no? Pues ni modo, pues todo cae por su propio peso, ¿verdad? Pues lo mataron. Pero la gente del pueblo mató a los que habían conspirado contra el rey Amón. Y unos matan a otros, otros los matan a él. Es un matadero. Qué barbaridad. Y en su lugar hicieron reinar a su hijo Josías. Otro. El resto de la historia de Amón, dije Amón, ¿eh? Y de lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Lo enterraron en su sepulcro del jardín de Usa, después reinó en su lugar su hijo Josías. Ay, Josías. Capítulo 22, miren lo que dice. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. No, al rato ya va a reinar cuando estaba en el vientre de su madre. No, pues solamente Jeremías. Sí, no, pues Jeremías, el profeta, Dios lo escogió desde que estaba en el vientre de su madre. Y bueno, pero pues cuando Dios los escogió... porque déjeme decirle que ha habido muchos reyes en la historia de los judíos, pero los únicos reyes que Dios dijo que tenían que ser reyes eran 3. Sí, porque hay después amigos que dicen, nada más eran 2. Y después hay otra gente tan más estúpida que dicen, el rey Samuel. No, pues ¿cómo? Samuel era profeta. Ay, no, sí, de veras que... Ay, no, se doctan de, digo, se jactan de ser muy doctos, iba a decir al revés, se doctan de ser muy, no, digo, perdón, no, eso es otra cosa así. Qué barbaridad, nada más 3 reyes escogió nuestro Padre Dios. Saúl, David y Salomón, nada más, los demás fueron hechos por ellos mismos, así para que quede claro, ¿eh? Bueno, tenía 8 años cuando comenzó a reinar el chamaquito ese de primaria, que sería en 4º año de primaria, ¿verdad?
en nuestra actualidad. Bueno, y reinó en Jerusalén durante 31 años. ¿31 y 8? 39. Bueno. Su madre se llamaba Gerida, hija de Adaja, y era de Boscat. Los hechos de Josías fueron rectos a los ojos del Señor, pues siguió en toda la conducta de David, su antepasado, sin desviarse de ella para nada. En el año 18 del reinado de Josías, el rey envió al templo del Señor a su cronista Safán, hijo de Azalía y nieto de Mesulán. Le dijo: ve a ver a Hilcías, el sumo sacerdote, y dile que reúna dinero que ha sido llevado al templo del Señor y que los porteros han recogido entre la gente, y que le entregue a los encargados de las obras del templo del Señor, para que ellos a su vez paguen a los que trabajan en la reparación del templo, es decir, a los carpinteros, maestros de obras, albañiles, y también para que compren madera y piedras de cantería para reparar el templo. Dile también que no les pida cuentas del dinero que se les entregue, porque actúan con honradez. Hilcías, el sumo sacerdote, le contó a Safán, el cronista, que había encontrado el libro de la ley en el templo del Señor, y le entregó el libro, y Safán lo leyó. Después Safán fue a informar de esto al rey y le dijo: los siervos de su majestad han fundido la plata que había en el templo y la han entregado a los encargados de reparar el templo del Señor. También informó Safán al rey de que el sacerdote Hilcías le había entregado un libro, y lo leyó Safán al rey. Al escuchar el rey lo que decía el libro de la ley, se rasgó la ropa, y enseguida ordenó a Hilcías, a Icam, hijo de Safán, a Cabor, hijo de Micaías, y a Safán, el cronista, y a Isaías, oficial del rey: vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá, en cuanto al contenido de este libro que se ha encontrado, pues el Señor debe de estar muy furioso contra nosotros, ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dice este libro, ni pusieron en práctica todo lo que está escrito en él. Oigan, yo creo que nos está diciendo eso a nosotros, ¿eh? Todo lo que dice la Sagrada Escritura y tú no le has puesto atención, no la has leído, no la has estudiado, no la has entendido, no la has interpretado y no la has puesto en práctica, aguas. Pues es un mensaje. Ah, no, sí, tú sigues con tu internet, tu Facebook, con tu Instagram, tu TikTok, con las comedias, ¿no? Ay, no, y sí, y que ya viene La Vieja Tijeras, y que ya viene El Señor de los Cielos, puros programas de narcotraficantes. Eso déjenlo para que lo vean los viejitos de 80 años. Sí, yo conozco una viejita que como le encanta eso. Ay, hija, qué bárbara, con eso se entretiene. Bueno, pues, ya está viejita la señora, ¿no? Tiene 84 años casi, pues, con eso se entretiene viendo a puras historias de narcotraficantes. Bueno, pues ni modo, pues, ¿qué se le puede hacer? Uno quisiera que estuviera escuchando la palabra de Dios, pero pues, bueno, sí, también sabe uno que rezan el rosario y que ven la Santa Misa por televisión y por internet, ¿eh? Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Bueno, entonces, seguimos leyendo aquí, ¿sí? Dice: muy furioso contra nosotros, ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que este libro, ni pusieron en práctica todo lo que está escrito en él. ¿Sí? Bueno, vamos a proseguir viendo. Dice: y si Hilcías, Aicam, Acabor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, esposa de Salum, hijo de Tibba y nieto de Arjas, encargado del guardarropa del templo. Hulda vivía en el segundo barrio de Jerusalén, y cuando le hablaron, ella les contestó: esta es la respuesta del Señor. Es una profetisa, ¿eh? ¿Sí la conocía? Sí, ¿no? Porque hay gente que dice: pues, ¿quién es esa? ¿Quién es Hulda? Sí, bueno. Esta es la respuesta del Señor, Dios de Israel: díganle a la persona que los ha enviado a consultarme, que yo, el Señor, digo: voy a acarrear un desastre sobre este lugar y sobre los habitantes, conforme a todo lo anunciado en el libro que ha leído el rey de Judá. Pues me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses. Fíjense, o sea, violaron el primer mandamiento, provocando mi irritación con todas sus prácticas. Por eso se ha encendido mi ira contra este lugar y no se apagará. ¿Sí? Díganle pues al rey de Judá, que los ha enviado a consultarme al Señor, que el Señor, el Dios de Israel, dice también: por haber prestado atención a lo que has oído, y porque te has conmovido y sometido a mí al escuchar mi declaración contra este lugar,
y sus habitantes, que serán arrasados y malditos. Y por haberte rasgado la ropa y haber llorado delante de mí, yo también por mi parte te he escuchado. Yo el Señor te lo digo. Por lo tanto, te concederé morir en paz y reunirte con tus antepasados sin que llegues a ver el desastre que voy a acarrear sobre este lugar. Los enviados del rey regresaron para llevarle este mensaje y respuesta al rey de Judá. Bueno, pues yo creo que ha de ser muy bonito morirte en paz, ¿no? Tranquilo. Sí, ¿no? Sí, imagina, estás dormidito ahí, de repente, pues ya no estás aquí, ya estás ante la presencia de nuestro Padre Dios, ¿no? Sí, llegas allá con el Señor y, Señor, pues ya llegué. Ah, qué bueno. ¿Tú cómo te llamas? A ver, Pedro, búscalo. Y lo busca y lo busca y no lo encuentra, ¿no? Oye, pues no te encuentro, pues ¿cómo te llamabas? No, pues fulano. Oye, ¿de qué país eras? No, pues ¿de qué planeta? No, pues de la Tierra. ¿En qué año que te moriste? Pues me comí comiendo un simple tamal. Y eso que lo pedí de dulce porque los enchilados me hacen mal. Sí, no, pues así puede uno llegar. Decir, ¿no? Es cierto lo que te he dicho, ¿no? Sí. Bueno, con la oración, el arrepentimiento, el Señor le concede no ver toda esa catástrofe que iba a caer sobre el pueblo de Israel. Sí. Capítulo 23 dice, entonces el rey mandó llamar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén para que se reunieran con él, igual el rey, todos los hombres de Judá, y los habitantes de Jerusalén, y los sacerdotes, los profetas, y la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. Fueron al templo del Señor, allí el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro del pacto que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna y se comprometió ante el Señor a obedecerle, a poner en práctica fielmente y con toda la sinceridad sus mandamientos, mandatos, leyes y cumplir las condiciones del pacto que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo aceptó también el compromiso. Uno de los mandamientos era ¿qué? No matarás. Ah, no, pero pues todos los reyes mataban gente. Entonces, no, sí, porque hay gente tan exagerada que dice, es que el mandamiento de no matarás es que no matarás, pero en la guerra sí se vale. Ay, sí, cómo no. Ajá. Ya se dieron cuenta como en el otro capítulo, cuando querían destruir a Ezequías, Dios mandó un ángel para que destruyera a miles de personas. No necesita Dios de nosotros para matar gente. Dios manda a sus ángeles, a sus ángeles. Es lo que pedimos hoy en día, ¿verdad? Que ya manda a sus ángeles para que le ponche su pañal a todos los bolas de delincuentes y asesinos. Sí, pero bueno, esa es una petición que yo hago al aire, ¿verdad? Yo sé que Dios no va a obedecerme ni a hacerme caso en eso, ¿no? Yo por mí que vinieran los ángeles y le poncharan su pañal a todos los malos y ya. Sí, no sé. No va con la oferta de la banca, mi Padre Dios, pero bueno, pues es una cosa que, pues yo aquí estoy como diciendo, ¿no? Pues ojalá y fuera así, ¿no? Pero bueno, pues no. Entonces el rey ordenó al sí a sumo sacerdote y a su segundo sacerdote y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos del culto de Baal y de Acera y todos los astros del cielo y los quemó afuera de Jerusalén. Fíjense, este señor tenía 8 años cuando empezó a reinar, ¿eh? O sea, era un chamaco. Todavía no estaba tan contaminado y conocía la historia del rey David, ¿sí? Supuestamente pues había portado bien, digo supuestamente, ¿no? Y ustedes tendrán la anécdota, ¿no? Campos del Cedrón y llevó unas cenizas de Abetel. Después quitó de sus puestos a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para que quemaran incienso en los santuarios paganos que había en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y a los sacerdotes que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los planetas y a todos los astros del cielo, sacó fuera de Jerusalén la imagen de acera que estaba en el templo del Señor, la quemó en el arroyo Cedrón hasta convertirla en ceniza y luego la esparció sobre la fosa común. También derrumbó las habitaciones dedicadas a la prostitución entre hombres, que era la práctica que era practicada como un culto en el templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Cera. ¿Cómo ven? O sea, prostíbulos, ¿no? Prostíbulos. No sé. Después ordenó que ahí en el templo del Señor. Qué bárbaro, ¿no? No será un burdel, ya, no sé. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando llegó al templo? ¿Han hecho ustedes, sí, mi casa de oración, sí, una casa de bandidos? Mi casa es casa de oración, dijo nuestro Señor Jesucristo. Bueno,
Después ordenó que vinieran todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó todos los santuarios paganos, desde Geba hasta Berseba, donde esos sacerdotes habían quemado incienso, y derribó los altares de los demonios que había en la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, y situados a la entrada de la ciudad al lado izquierdo. Pero los sacerdotes de los santuarios paganos no iban al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían pan sin levadura con sus compañeros sacerdotes. Josías también profanó el quemadero que había en el valle de Ben Gimnom, para que nadie quemara a su hijo o a su hija como sacrificio a Moloc. Quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, los cuales estaban en la entrada del templo del Señor junto a la habitación de Natán Melech, el encargado de las dependencias, y quemó también el carro del sol. Además derribó los altares de los reyes de Judá, habían construido en la parte alta de la sala de Acaz, y los altares que Manases había construido en los patios del templo del Señor. Los destrozó y arrojó sus escombros al arroyo Cedrón. El rey profanó también los santuarios paganos que había en el oriente de Jerusalén, en la parte sur del Monte de los Olivos, los cuales habían construido Salomón, rey de Israel, para Astarte, diosa aborrecible de los sidonios, para Quemos, ídolo aborrecido de los moabitas, y para Milcom, ídolo aborrecible de los amonitas. También hizo pedazos las piedras y los troncos sagrados, y llenó de huesos humanos los lugares donde habían estado. En cuanto al altar y al santuario pagano de Betel, que fueron construidos por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a los israelitas, Josías los destrozó hasta hacerlos polvo, y les prendió fuego, y le prendió fuego también a la representación de acera. Cuando Josías regresó y vio los sepulcros que había en las colinas mismas, mandó que sacaran los huesos que hubiera en ellos, y los quemó sobre el altar, profanándolo. Así se cumplió la palabra del Señor transmitida por el profeta que había anunciado esto. Luego preguntó: ¿qué monumento es ese que veo allá? Los hombres de la ciudad respondieron: ese es el sepulcro del profeta que vino de Judá y anunció lo que su majestad ha hecho con el altar de Betel. Entonces Josías ordenó: déjenlo así, que nadie toque sus huesos. Así se respetaron los restos de los profetas que había venido de Samaria. En cuanto a todos los edificios de los santuarios paganos que había en Samaria, y que los reyes de Israel habían construido provocando la ira del Señor, Josías los eliminó e hizo con ellos lo mismo que había hecho en Betel. Después mató sobre los altares a los sacerdotes que los santuarios paganos que allí había, y sobre ellos quemó huesos humanos. Después regresó a Jerusalén. El rey ordenó a todo el pueblo que celebrara la Pascua en honor de nuestro Señor, según está escrito en el libro del pacto. Nunca se había celebrado una Pascua como esta desde la época de los caudillos que gobernaron Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y de Judá. Fue en el año 18 del reinado de Josías cuando en Jerusalén se celebró aquella Pascua en honor del Señor. Josías eliminó también a los brujos y adivinos. Oigan, esto es importante, ¿eh? Aguas, si ustedes van con los adivinos, van con los brujos, hay que me hagan una limpia. ¿Sí? O sea, nada más son estafadores, ¿no? Pero aparte ustedes sí les creen. Pues ese es el problema, ¿no? Sí, está medio difícil esa situación. Bueno, eliminó también los brujos y los adivinos y los ídolos familiares y los otros ídolos, y a todos los aborrecibles objetos de culto que se veían en Judá y en Jerusalén. Lo hizo para cumplir los términos de la ley escritos en el libro que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. No hubo ningún rey, ni antes ni después de él, que como él se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Esas palabras yo las he escuchado antes, esas frases. Las repito, dice: no hubo ningún rey, ni antes ni después de él, que como él se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. A pesar de ello, el Señor siguió enojado, pues todavía estaba... Es que dice un comentarista, ¿no? Cuando Dios está de buenas, a todo dar, ¿no? Pero se enoja, aguas. Sí, aguas, porque hasta inundó el planeta Tierra, ¿no? En la época de Noé. Entonces, pues aguas. Y aquí dice que a pesar de ello el Señor siguió enojado, pues todavía estaba enfurecido contra Judá por todas las ofensas con que Manases le había provocado. Por eso dijo el Señor que iba a apartar de su presencia a Judá,
como había apartado a Israel, y que iba a rechazar la ciudad de Jerusalén que había escogido y el templo del que había dicho que residiría su nombre. El resto de la historia de Josías y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ay, ya me cayó gordo esa explicación. Siempre nos andan diciendo que ahí está escrito todo. Sí, mejor lean el Calimán, ¿no? El Fantoma, ¿no? Ya después el periódico, ¿no? En su tiempo, dice, en su tiempo, el faraón Necao, rey de Egipto, se dirigió hacia el río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. El rey Josías le salió al encuentro, pero en Megiddo, en cuanto Necao lo vio, lo mató. Sus oficiales pusieron su cadáver en un carro y lo llevaron desde Megiddo a Jerusalén, donde lo enterraron en un sepulcro. La gente del pueblo tomó entonces a Joacás, hijo de Josías, y lo consagraron como rey en lugar de su padre. ¿Cómo ven? ¿Eh? Sale al encuentro Josías, ¿eh? Pero en Megiddo, en cuanto Necab lo vio, lo mató. Oh, les digo que puras matanzas aquí. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. 3 meses. 3 months en inglés, ¿no? 3 months. Sí, 3 meses. ¿No? Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías, y era de Libna. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, igual que los de sus antepasados. El faraón Necao lo tuvo preso en Ribla, en la región de Amán, para que no reinara en Jerusalén, y obligó al país a pagar tributo de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Además, el faraón Necao puso como rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de su padre, y le cambió el nombre y le puso Joacim. Y a Joacás lo tomó y lo llevó a Egipto, donde murió. Joacim regresó a Necao la plata y el oro que éste exigía, para lo cual tuvo que imponer una contribución a la gente del país. Y cada uno pagó en plata y en oro el impuesto que se le calculó para entregárselo al faraón Necao. Bueno, esta es palabra de Dios. Bueno, pues ya vimos aquí la situación de cada uno de estos personajes. Lo importante, bueno, pues ya lo hemos mencionado. Tener confianza en el Señor, hacer oración, el Señor es el que te protege, pero a veces se nos van las cabras, dice por ahí el dicho, ¿no? Y entonces caemos en el pecado, en la idolatría, ¿sí? Y bueno, hasta ahí lo vamos a dejar, nos faltan 2 capítulos, los vamos a leer próximamente y vamos a ver en qué termina este segundo libro de los Reyes. Espero que vayan viendo ustedes, si lo quieren leer, pues váyanse anticipando. Y próximamente, bueno, pues le voy a dar lectura y les voy a dar mi explicación. Recuerden, es mi explicación. La de ustedes es la obvia, la más importante porque es guiada por el Espíritu Santo. Yo nada más vengo aquí a incitarles, ¿no? A que lean y que se informen, ¿no? Sí, pero no me crean a mí, pídanle al Espíritu Santo para que les diga qué es lo que verdaderamente deben de entender. Que Dios los bendiga.